Hola amigos, hoy les voy a hablar de un tema de la Segunda Guerra Mundial, que es la situación de la Fuerza Aérea Polaca el 1 de septiembre de 1939. Mucho se ha hablado sobre esto, pero a veces no se ha dicho la verdad. De acuerdo con la propaganda estadounidense y alemana, muchos creen que la Fuerza Aérea Polaca fue destruida el primer día de la Segunda Guerra Mundial, que sus aviones quedaron en tierra y que sus aviadores no opusieron resistencia. Pero eso no es verdad, es solo un mito difundido por la cadena CBS en la voz del periodista estadounidense Walter Cronkite. En este video veremos cómo fue realmente la situación, veremos o trataré de mostrarles cómo fue realmente la situación de la aviación polaca en septiembre de 1939. Pero hagamos un poquitito de historia. A las 4:47 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939, el acorazado alemán Schleswig-Holstein abrió fuego contra la guarnición polaca que defendía un depósito militar en la península de Westerplatte. Este ataque dio comienzo a la Segunda Guerra Mundial. Alemania atacó por el oeste. Eslovaquia, su aliada, lo hizo desde el sur. Y la Unión Soviética completó la invasión el 17 de septiembre desde el este. En esta jugada magistral, Stalin esperó por cálculo político y táctico para justificar su movimiento y evitar de esta forma reacciones internacionales inmediatas que lo relacionaran con la invasión alemana y aprovechar el colapso del gobierno polaco tras el ataque alemán. A pesar de las promesas de Francia y Reino Unido, Polonia quedó sola. Además, por pedido de Gran Bretaña y Francia, para no provocar a Hitler, apenas la mitad del millón de soldados polacos estaban movilizados el primer día de guerra, o de invasión, digamos, ¿no? Entrando ahora a hablar un poco de los contendientes, ¿no? El comandante supremo polaco era el mariscal Edward Zbigniew-Ress. Desde marzo de 1939, Polonia preparaba su defensa, y una semana antes del ataque alemán, los aviones polacos fueron reubicados en bases secretas, dejando solo unidades obsoletas o fuera de servicio en sus bases principales. Por eso, cuando la Luftwaffe bombardeó esas bases el 1 de septiembre, no encontró aviones operativos. La Fuerza Aérea Polaca estaba intacta y lista para el combate. El comandante en jefe de la Fuerza Aérea Polaca era el general Józef Sion. La organización de la Fuerza Aérea Polaca incluía regimientos divididos en escuadrones y estos a su vez en escuadrillas, cada una con 8 a 12 aviones. También contaban con una red de observadores terrestres que lamentablemente no fue efectiva, a pesar de que estaban bien distribuidos en el terreno, no fue efectiva debido a fallas muy graves en las comunicaciones. Para la batalla se prepararon 8 grupos de aviación con su comando en Varsovia y 7 distribuidos en las diferentes regiones de Polonia. El 1 de septiembre de 1939, Polonia tenía aproximadamente unos 770 aviones, de los cuales 490 a 500 estaban en condiciones de combate. Entre ellos podemos mencionar 170 cazas modelos PZL P-11 y P-7. El P-11 era el caza más moderno de la Fuerza Aérea Polaca. Y acá quiero decirles que todo el material aéreo polaco, excepto los aviones de apoyo, algún avión de apoyo, todos los aviones eran de fabricación polaca. Luego teníamos 120 bombarderos livianos PZL P-23, 36 bombarderos medianos PZL P-37, 95 aviones de reconocimiento armado
y 79 aviones de apoyo general sin armamento. Estos eran para traslados de heridos, traslados de personal. Hablemos de la Fuerza Aérea Alemana, o Luftwaffe. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas alemanas era el mariscal Wilhelm Keitel. La organización de la fuerza incluía alas, que a su vez se dividían en grupos, y estos grupos en escuadrillas, cada una con 9 a 12 aviones. Alemania, a diferencia de Polonia, contaba con más de 3.700 aviones operativos, con tecnología muy superior. Para la invasión de Polonia se desplegaron cerca de 1.940 aviones, incluyendo por supuesto cazas, aviones de transporte, bombardero y de enlace. Para la guerra se dividió la Luftwaffe en cuatro flotas aéreas de combate, Luftflotten, a fin de dar cobertura al país en todos los frentes probables. Las Luftflotten que invadieron Polonia fueron dos. La Flota 1, al mando del general Albert Kesselring, asignada al norte para dar apoyo al grupo de ejércitos del norte, y en la parte sur, desde las bases en Silesia, operó la Flota 4, al mando del general Alexander Lua. De estas bases partieron los aviones que bombardearon Varsovia. Bueno, acá también tenemos los principales aviones empleados por la Luftwaffe en esta invasión. Fueron el Messerschmitt Bf-109, el Messerschmitt Bf-110, bombarderos Stuka Ju-87, bombarderos en picada, el Dornier Do-17 y el Heinkel HE-111, la estrella de los bombarderos alemanes. Más, por supuesto, cientos de aviones de apoyo para transporte y reconocimiento. En esta oportunidad la Luftwaffe utilizó lo que se dio a llamar tácticas del terror, es decir, bombardeos sobre civiles, destrucción de infraestructura y bloqueo de la logística enemiga. Tenían una superioridad numérica impresionante, era de 3-1 e incluso de 4-1 en algunos sectores. Pese a la enorme desventaja, los pilotos polacos resistieron con valentía. En los primeros días lograron mantener la fuerza aérea activa. Incluso llevaron a cabo ataques contra las colinas alemanas, posiciones estratégicas y combates aire-aire. Recién hacia el tercer día, Alemania logró la superioridad aérea. De cualquier forma, las brigadas de bombarderos, en particular, bombarderos polacos, continuó atacando decididamente a las fuerzas alemanas hasta el 16 de septiembre, prácticamente la fecha de la invasión soviética. En esta corta campaña, la Fuerza Aérea Polaca derribó en combate no menos de 125 aviones enemigos. Para el 16 de septiembre, la Fuerza Aérea Polaca prácticamente había dejado de existir como fuerza organizada. Había algunos aviones que continuaban volando, pero la mayoría de estos habían sido destruidos o abandonados por falta de repuestos. Algunos fueron evacuados a Rumania y confiscados, pero muchos pilotos lograron escapar a Francia y luego a Gran Bretaña, donde siguieron combatiendo hasta el final de la guerra. En esta imagen que les presento es un ejemplo donde muestra las victorias del escuadrón de caza 531 basado en Potsdam. Este escuadrón de caza daba apoyo al cuerpo de ejércitos de Potsdam. Su comandante era el capitán piloto Jerzy Zaremba, que como vemos registra 2 derribos, un Heinkel 111 el 2 de septiembre y un Dornier 17 el 3 de septiembre. En la campaña de Polonia, la Luftwaffe perdió 285 aviones,
que fueron destruidos y 279 fueron dañados. O sea, esto hace las bajas en total de casi 564 aviones. Por su parte, Polonia perdió 333 aviones. El resto de los aviones que quedaron fueron utilizados por los alemanes para instrucción o traslado. Pese a la inferioridad tecnológica, la diferencia no fue abismal. Esto demuestra la bravura para el combate de la aviación polaca. Y que a pesar de la superioridad tecnológica alemana, la diferencia no fue tan importante. Podemos decir sin lugar a duda que en ese momento de 1939, la Fuerza Aérea Polaca se enfrentó a la Luftwaffe, que era la mejor fuerza aérea del mundo. Para resumir, la Fuerza Aérea Polaca no fue destruida el primer día de combate. No fue sorprendida en tierra como se ha repetido durante décadas. Resistió, combatió y demostró un coraje admirable frente a una de las fuerzas aéreas más poderosas del mundo. Sus pilotos no fueron vencidos por falta de valor, sino por la brutal realidad de una guerra desigual y una promesa de ayuda internacional que nunca llegó. Amigos, los pilotos polacos no lograron ganar la guerra aquel septiembre, pero escribieron una página de honor en la historia de la aviación.